Es un gusto saludarles hoy 15 de agosto. Eh, Espero que se encuentren bien, que sea pues, Dios acompañándole en todo. Vale, para mí es un gusto tenerlo nuevamente. Gracias por estar hoy nuestro quinto día de este diplomado. Ya vamos a estar arrancando en breve. Eh, y quiero pues explicar varias cositas, ¿ok? Que quiero hacerlo de manera rápida para avanzar en la estructuración de un proyecto. Ayer estuvimos más o menos hasta las 8:25 de la tarde, de la noche, hora colombiana, y estuve compartiendo un par de videos. No sé quiénes pudieron verlo, me confirman, quiénes pudieron ver los videos, ¿ya? Dice Hernández yo, ¿vale? De igual forma, ahora voy a intentar hacer un recorderis de lo que está en ese video, ¿ya? Para poder organizar la información y poder avanzar en lo que tenemos. Espero hoy abarcar todo lo que tenga que ver con los prompts para una investigación cuantitativa hasta donde podamos llegar. El día de mañana tienen clase con la profesora Olga Negrete. Van a estar viendo un tema muy interesante que es el tema de construcción de imágenes, de esquemas, de infografías para el fortalecimiento narrativo de textos académicos y científicos. Es decir, de qué manera podemos nosotros enriquecer los textos que estamos construyendo con la CIA, utilizando otras herramientas para graficar, desarrollar textos discontinuos, etcétera. El día lunes, si Dios lo permite, indistinto que en Colombia sea festivo, tenemos clase de manera normal. El día lunes vamos a entrar en temas de investigación cualitativa, ¿sí? Y vamos a estar avanzando lunes y martes, avanzando lo más que podamos hasta el día miércoles que terminamos, ¿vale? Perfecto. Ok, vale. Entonces vamos en este momento a iniciar con el permiso de ustedes. Voy a apagar el chat y vamos a dar inicio. Esto que voy a enseñar está en los videos que les compartí ayer, pero vamos a hacer como una especie de resumen para arrancar lo que vamos a ver en la clase, considerando que quizás de pronto un par de personas no pudieron ver los videos. ¿Me regalan un segundo? ¿Qué te hago ustedes? Entonces vamos a arrancar un poquito. Ayer estuvimos viendo entre los enfoques el enfoque empírico analítico, el enfoque positivista, el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo desde los paradigmas empírico-analítica, analíticos, positivistas, neopositivistas, que buscan hacer investigaciones objetivas, eh, generalizadas, verificables, eh, buscan pues, la replicabilidad de los métodos, busca de alguna manera también que los estudios surjan o emerjan de muestras representativas. Entonces, tiene unas características que son muy propias del método cuantitativo y debemos comprender estas características, ¿ok? También veíamos y hacíamos el día de ayer, antes de que se acabara la clase, ahora retomamos y les comparto nuevamente el archivo. eh, Hacíamos un primer prompt y ese primer prompt le presentábamos la perspectiva, el enfoque, la postura epistemológica, cómo él iba a reconocer la realidad, cómo le iba a analizar, cómo le iba a redactar. También presentábamos la postura metodológica, más o menos hacia qué tipo de método íbamos o proyectábamos trabajar. Y finalmente entregábamos el contexto y la instrucción. Eh, Actualizábamos memoria y lo siguiente que hacíamos era presentarle la sistematización de la realidad. Creamos un esquema, el mapa de Chicago, y le presentábamos más o menos un esquema, una imagen o un texto discontinuo, donde se representaba
la dinámica de causalidad, de causa y efecto del estudio que estábamos planteando. Y creamos un PROM, que fue el último PROM que hicimos anoche, que fue un PROM donde construimos la matriz o la categoría preliminar. La categoría preliminar de variables. Esa matriz preliminar de variables, eh, ahí llegamos. Entonces tenemos ya tres prompts más o menos aproximadamente hechos donde estamos parametrizando la inteligencia artificial. Porque la gente cree que de entrada va a pedirle una descripción del problema o de entrada le va a pedir unos objetivos o de entrada no. Tenemos que ir entrenando a la inteligencia artificial. Tenemos que ir como preparándola para que ella lleve la coherencia y con todo eso que vamos haciendo un marco lógico de coherencia sistémica, que cada un andamiaje, que cada paso me lleve al siguiente. Regálenme acá un segundito que tengo aquí como una alarma. Regálenme acá un momentico. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces tenemos esto que es completamente importante. Regálenme acá un momentico. ¿Vale? Entonces, eh, eso lo hemos estado trabajando. Entonces, permítanme explicarle esto eh, para poder continuar. Le pido de antemano que me excusen por la alergia. Tengo una alergia que aunque me la estoy tratando, ahí se ha mantenido un poquito todavía. Así que cualquier inconveniente les pido que me excusen. Vale, vamos entonces a explicar un poquito ese paradigma empírico analítico para que ustedes lo puedan comprender, para que puedan comprender los siguientes prompts que vamos a desarrollar. Y del mismo modo, para quienes van a hacer investigación cuantitativa, se puedan ubicar en algunos de estos métodos. Debo reconocer que aquí no están todos. Habrán métodos que no están aquí planteados y que quizás de pronto para algunas personas sean reconocidos y también puedan adaptarlos. Entonces vamos a intentar. Me gusta mucho este mapa. Este es un mapita que ha acompañado la literatura de revisión del maestro Hernández Sampieri en su libro Cuarta Edición. Fue un libro, uno de sus libros bestseller en temas de investigación, sobre todo por su carácter, para mí, por su carácter pedagógico. Reconocemos de Hernández Sampier que es un autor de revisión metodológica, una persona que ha sido bastante disciplinada en estudiar los diferentes tipos de métodos y compilarlos en literatura que sea de fácil comprensión. De allí la fama que tiene Hernández Sampieri, considerando que quizás la manera en cómo explica los métodos desde su tecnicismo ha constituido la base de generaciones de investigadores que quizás de pronto han optado en esas referencias un discurso asertivo, fácil de comprender, fácil de digerir. Pero aquí hago una salvedad. Tampoco es muy sano simplemente observar el mundo metodológico simplemente desde la postura de un autor. Y mucho menos cuando este autor es un autor, pues obviamente que ha hecho un ejercicio muy interesante de revisión, pero que quizás de pronto nosotros en algunos momentos podemos acceder de pronto a autores también directos, autores principales de algunos métodos que fortalezcan precisamente el ejercicio de revisión que de pronto no solamente hace o establece Sampieri, sino que también hay muchos autores como Sampieri que también han hecho este ejercicio de compilación, de sistematización y de análisis de autores y de teorías con respecto a los métodos. En ese libro de Metodología de la Investigación, cuarta edición, él presenta un gráfico muy similar a este. Esta es una adaptación de ese libro. Y él presenta una organización que no pretendo, y yo creo que tampoco era la pretensión de él, que se convirtiera en una camisa de fuerza y en una verdad absoluta que quizás no permitiese de pronto integrar con otros métodos o incluir otros métodos al gráfico. Pero
creo yo que es una buena base, sobre todo para quienes van a comenzar a investigar, tengan más o menos una radiografía, no completa, pero sí quizás un poco general del método o del paradigma empírico analítico y del enfoque cuantitativo. Entonces, nos ubicamos. Permítanme acá y nos ubicamos. Háganme acá un segundito. Háganme acá un momento. Vamos ustedes. Entonces les decía eh, que con este gráfico nosotros tenemos ese esquema general. Entonces, vamos a partir. Una de las cosas que me gusta de esta base preliminar, a la medida que ustedes vayan profundizando, van creciendo, van conociendo otros métodos, otros autores, y su visión se va enriqueciendo. Pero como punto de partida, me gusta esta propuesta porque te enmarca en una coherencia, ¿cierto? Entonces tengo de manera inicial, ¿sí? Un enfoque o una perspectiva, en este caso, cuantitativa. Te tengo, perfecto. Mi investigación es cuantitativa. Segundo, desde el punto de vista paradigmático, mi investigación, pues aquí se suscribe como empírico-analítica. Aquí tengo perspectiva, ¿sí? Perspectiva, ¿ya? Vamos, voy a hacerlo de esta manera más bien, ¿sí? Perspectiva, acá tengo paradigma, ¿sí? Tengo paradigma, alcanzo a escribir todo por paradigma, ¿sí? Y de los paradigmas se desprenden los métodos, ¿cierto? Se desprenden los métodos, ¿sí? Estos son los métodos, vamos a ver, estos son los métodos, ¿sí? Entonces tenemos los tipos de investigación, ¿sí? O los subtipos de investigación o los métodos de investigación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi investigación es cuantitativa de tipo empírico-analítica o desde un paradigma empírico-analítico, y aquí debo comprender que si mi investigación es cuantitativa, yo puedo desarrollar o una investigación experimental o una investigación no experimental. Y que si me voy para la ruta de lo no experimental, pues aquí voy a tener algunas opciones. Investigaciones de carácter longitudinal o de carácter transversal, ¿sí? Y si me voy por lo experimental, puedo tener de pronto algunas investigaciones de tipo preexperimental, cuasi experimental o experimento propio, puro o completo. Y que finalmente puedo definir unos alcances, ¿sí? Puedo definir unos alcances. Que esos alcances pueden ser descriptivo, ¿sí? Explicativo, correlacionales o exploratorios. Ahora vamos a estar viendo algunos de ellos para más o menos comprender cómo funciona esta estructura metodológica con la que de pronto nosotros podemos trabajar. Pero más o menos ya sabemos que este tipo de ejercicio eh, tiene, tiene su propia coherencia, ¿sí? Tiene su propia coherencia, tiene su propia manera de desarrollarse y ahí vamos a estar trabajándole, ¿sí? Ok. Entonces, veamos un poquito. Hablemos primeramente de las investigaciones no experimentales. Cuando una investigación es no experimental, esto se lo mandé en el video, pero vamos a retomarlo. Nosotros sabemos que una investigación es no experimental cuando el investigador no puede manipular las variables, ¿sí? Es decir, la variable independiente de estar presente o una de las variables no pueden ser manipuladas. ¿Por qué no pueden ser manipuladas? Ya sea por carácter cronológico, ya sea por carácter técnico, ya sea por carácter legal,
ya sea por carácter bioético, ¿sí? No se puede de pronto manipular la variable. Vamos a poner un pequeño ejemplo, es decir, ¿cómo yo sé que mi investigación es no experimental? Cuando yo no puedo manipular la variable, cuando no es el objetivo del investigador la manipulación de las variables, ¿sí? Voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginémonos que tenemos una investigación donde queremos estudiar la relación o la incidencia del acceso carnal violento, ¿sí? Es decir, del abuso sexual, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de adolescentes que han sido víctimas. Entonces, veamos, tenemos variable independiente, el acceso carnal violento. Variable dependiente, es decir, esa variable que es susceptible a la variable independiente, la variable dependiente, tenemos las habilidades socioemocionales y como contexto poblacional tenemos a los adolescentes que han sido víctimas de esta situación. Ok, entonces, si fuera una investigación experimental, resulta que yo tendría que manipular la variable independiente, ¿sí? Ya sea de manera completa o de manera parcial, con el objetivo de poder examinar y evaluar la incidencia o el impacto que puede tener sobre una variable dependiente. Si esto fuese así, entonces tendríamos que utilizar una muestra que quisiese o que permitiera de pronto desarrollar sobre ellos actividades asociadas a la variable independiente. Pero tenemos que nuestra variable independiente es el acceso carnal violento. Quiere decir que tendríamos que experimentar permitiendo, manipulando y controlando el acceso carnal violento. Estamos completamente de acuerdo que esta investigación desde la perspectiva legal, no se podría desarrollar porque obviamente estaríamos cometiendo muchos delitos. Dos, desde el punto de vista ético y moral, desde el punto de vista biológico o bioético, ético y moral, no se podría desarrollar la investigación. Entonces, ¿cómo yo hago este estudio si definitivamente no puedo manipular la variable independiente? Entonces, ¿qué se hace? Se intenta que identificar eh, la manifestación de esa variable independiente de manera natural. ¿Cómo así? Por ejemplo, como investigador de este tema, lo más probable es que yo tenga que ir a organizaciones, fundaciones, corporaciones, ONG, que trabajen con personas y con adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, cuando yo llego, si llego a esa comunidad o a esa población, ya la variable independiente, lastimosamente, debo decirlo, ya ha ocurrido en la vida de estas personas. ¿Sí? Así que se dice que este tipo de investigaciones son expofactas. ¿Por qué son expofactas? Expofactas. Ahora se me olvidó cómo se escribe expofacta. Creo que es así, expofactas, si no estoy mal. ¿Sí? Son expofactas. Les pido que me excusen si lo escribí mal, pero tengo mi duda, así que lo voy a escribir acá para poderlo escribir de manera correcta. Vamos para ver. Sí, tal cual como lo escribí. Expofacto. ¿Sí? Es decir, el investigador llega después que ocurrió el hecho. ¿Sí? Es decir, el investigador no manipula la variable independiente. Claro que tiene que caracterizarla. Claro que tiene que analizarla. Así que lo primero que tiene que hacer el investigador, que sí que la primera fase o el primer objetivo específico de este tipo de investigación tiene que ser la caracterización o el análisis, ¿sí? De la variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, tú haces un test donde se logre preguntar precisamente, se hace un test, se valida ese test, donde se logre caracterizar o recolectar los datos asociados a la variable independiente, durante cuánto tiempo, pues lastimosamente ha sido víctima de abuso sexual, qué relación tiene con el victimario, es decir, hay un conjunto de preguntas. Esas preguntas no nos interesa que estén asociados a un nombre,
De hecho, este tipo de instrumentos no nos interesan identificar a la persona. Nos interesa es que esa persona constituya de pronto parte de una muestra. Así que lo que me interesa es saber, por ejemplo, estoy entrevistando a 300 adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Perfecto, ¿cuántos de ellos son mujeres? ¿Cuántos de ellos son hombres? ¿Cuántos de ellos tienen más de 5 años de haber sido víctimas de abuso sexual? ¿Cuántos de ellos, en términos de estadísticas, de pronto fueron eventos completamente aislados que ocurrieron una única vez en un momento lamentable o lastimosamente pues ampliando la gravedad del hecho, han sido eventos recurrentes o frecuentes durante un determinado periodo de tiempo? ¿Qué relación tienen con el victimario? ¿Cuántos de ellos de pronto el victimario no tiene relación filial? ¿Cuántos de ellos sí tiene relación filial? ¿Cuántos de este tipo de eventos constituyen una violencia intrafamiliar? Es decir, allí tenemos que caracterizar todo y poder comprender las estadísticas y comenzar a partir de esas estadísticas establecer relaciones, en este caso con las habilidades socioemocionales. Entonces se hace un test dedicado a poder determinar cómo se encuentran las habilidades socioemocionales de los sujetos después. Y ahí podemos explotar los datos. Finalmente, podemos decir, hombre, las personas que quizás de pronto han experimentado, las mujeres que han experimentado estas experiencias de acceso carnal violento, eh, tienden a tener este deterioro en sus habilidades emocionales y ahí comenzamos nosotros a triangular los datos y a partir de esa triangulación de los datos comenzamos a definir precisamente o a corroborar o a desmentir las hipótesis iniciales. Por ejemplo, hagamos que una de las hipótesis es que las mujeres que han sido violentadas sexualmente en el marco intrafamiliar tienden a tener afectaciones más severas en su desarrollo socioemocional. Entonces, este estudio debería de alguna manera buscar la manera de identificar, de demostrar o de negar esa hipótesis o un sistema de hipótesis que nosotros establezcamos. Entonces, las investigaciones no experimentales son investigaciones que quizás nosotros no podemos manipular la variable, por lo cual lo que hacemos es literalmente estudiar la variable de manera ex post facto, ¿sí? Por ejemplo, ayer uno de los participantes, Alexander, nos hablaba de su proyecto y nos decía que él estaba recolectando unos datos, si no estoy mal y si mi mente no me falla, de la aduana de su país, y a partir de allí estaba haciendo un análisis con respecto a las empresas transportadoras, por ejemplo. Entonces, entendemos que esta investigación es no experimental. ¿Por qué se presenta como una investigación no experimental? Porque por lo que él nos alcanzó a contar, él está analizando datos de dinámicas comerciales que ya pasaron. Así que el objetivo de él no es manipular las dinámicas, modificarlas o hacer trabajo de campo para provocar una respuesta determinada. No, él cogió una cantidad de informes, de archivos, de datos de un periodo de tiempo que ya sucedió y a partir de la triangulación de los datos va a comenzar a hacer un análisis profundo para llegar a diferentes tipos de conclusiones. Desde la narrativa de cómo nos contó sus proyectos, lo más probable es que su proyecto sea no experimental. Que si coge un periodo determinado de tiempo sería transversal, pero si coge un periodo prolongado de tiempo sería longitudinal. Entonces vemos claramente. Entonces, yo no puedo, y déjenme decirles, yo no puedo hacer un, una pregunta de investigación, ni mucho menos puedo hacer un objetivo de investigación si más o menos no anticipo el cómo quiero resolver esa pregunta. Es decir, por ejemplo, porque el hecho es concreto. Imaginémonos por un momento que a mí se me pierda mi celular. ¿Sí? Aquí tengo mi celular, se me perdió.
espero que no pase. ¿Sí? Dios me guarde en ese aspecto, pero hagamos que se perdió el celular. Entonces, el problema es concreto. ¿Cuál es el problema? Se perdió el celular. Es un hecho concreto, se perdió el celular. Sin embargo, la problematización de esa realidad siempre tendrá eh, una intencionalidad, lo cual hace que la problematización eh, parta de una intencionalidad o una perspectiva del investigador. Por ejemplo, si yo me pregunto, oye, ¿cómo fue que se me perdió el celular? Ahí tengo una intencionalidad. Mi intencionalidad no es recuperar el celular, mi intencionalidad no es recuperar los datos, mi intencionalidad es comprender cómo fue que se me perdió. ¿Sí? ¿Por qué siempre se me pierden los celulares? Otra pregunta y una intencionalidad completamente diferente. Me puedo preguntar, ¿cómo puedo recuperar mi celular? Ya aquí es una intencionalidad completamente distinta a las dos anteriores. ¿Sí? ¿Cómo puedo recuperar los datos? ¿Cómo puedo evitar o de qué manera puedo evitar que se me vuelvan a perder futuros celulares? Es decir, la problematización siempre esconde la intencionalidad de quien investiga. Así que cuando nosotros ya tenemos cierta experiencia metodológica, cuando hacemos la pregunta, hacemos la pregunta de carácter metodológico. ¿Qué significa cuando la pregunta es metodológica? Que la pregunta responde o se articula a un diseño. Así que no puedo crear la pregunta y que esa pregunta de alguna manera encaje de manera precisa en un diseño. No, eso es una acción que se hace con plena intencionalidad. Yo redacto la pregunta y redacto mis objetivos de tal manera que tanto la pregunta como los objetivos sean completamente metodológicos. Y ahí vamos aprendiendo algunas cosas. Para construir una, una pregunta, eh, particularmente hay diferentes técnicas. Y una de las que más me gusta es, y una de las que más me gusta de estas técnicas es la siguiente que les voy a explicar. ¿Sí? Una pregunta debería tener una composición. ¿Sí? ¿Qué es una composición? Debe comenzar con interrogante y terminar con interrogante. Pero tiene que comenzar con un componente, ya sea un cuál, un cómo, un de qué manera. Si yo pregunto, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Si bien es cierto, es una pregunta, no entra como pregunta de investigación. Porque si yo pregunto, si Colombia puede clasificar al Mundial, Colombia puede clasificar al Mundial, esa pregunta se resume o me puede llevar a un sí o a un no. Sí, la pregunta no exige una argumentación, un análisis, una interpretación, una explicación, una descripción, no la exige. Por eso es importante el componente, porque el componente nos ayuda. En este caso, ¿cuál? Entonces, tengo una composición de preguntas. Dos, deben haber un conjunto de palabras que le den a la pregunta el tono tanto paradigmático como metodológico. En este caso tengo, ¿cuál es la incidencia? Esto es una, vamos a ver si aquí tengo, vamos a hacer el ejemplo que puse. Vamos a hacer el ejemplo que puse, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que puse. Entonces, composición, evidencia, variable y contexto.
permítanme acá y vamos a hacerlo en pleno, voy a hacerlo de una manera diferente. Permítanme, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Creo que va a ser más explicativo así. Veamos un poquito acá. Veamos acá, ok. Entonces tengo esto. Ok. Entonces, hagamos, tengo una variable independiente, que en este caso puede ser el acceso carnal violento. ¿Sí? Es mi variable independiente, ¿ok? Y tengo la variable dependiente, que en este caso vendría siendo las habilidades socioemocionales. Socioemocionales. ¿Vale? Ok, vamos a poner acá habilidades socioemocionales. Perfecto. Yo identifico que en este estudio, ¿sí? Identifico que en este estudio, vamos a poner aquí, ¿sí? Identifico que en este estudio, esta variable es no manipulable, ¿sí? No la puedo manipular, ¿sí? No manipulable por carácter, por cualquier tipo de situación. En este caso, bioético, moral, legal, es decir, hay muchas razones que definitivamente hacen que esta variable sea no manipulable. Y eso hace que la investigación entonces sea no experimental, porque no se puede experimentar con esa variable. ¿Vale? Ok, entonces tengo componente, entonces vamos a ver, por ejemplo, de qué manera, vamos a ver cuál es, porque sé de qué manera es precisamente como lo decía, experimental. Vamos a ver. ¿Cuál es, y veamos, tono, evidencia del enfoque, cuál es la incidencia? Vamos a quitar esto aquí, sin color. ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento, carnal violento? ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento, ¿sí? En el desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes, en adolescentes eh, eh, víctimas, víctimas de la ciudad de Montería? Ok, por ejemplo. Entonces, esto me implicaría que tengo que tener una muestra representativa en la ciudad, varias organizaciones, ONG, lograr acceder y comenzamos entonces a ver. Componente. Aquí tengo el componente que me establece que es una pregunta, ¿sí? ¿Ya? Eh, tengo evidencia del enfoque, la incidencia. ¿Cuál es la incidencia? Esto habla de enfoque, porque ¿por qué enfoque? Pues cuando yo lo cuál es la incidencia, estoy hablando de una causalidad, estoy hablando de una relación causal entre variables. Y para esto tengo que demostrarlo y para eso lo voy a hacer de manera. ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de habilidades emocionales? ¿Ya? ¿Sí? Variables. Entonces, variable independiente debe ser identificable en la pregunta. Siempre las variables tienen que ser identificables. Tengo variable independiente y en este caso, que hay relación de causalidad, tengo también una variable dependiente. En este caso, habilidades socioemocionales. ¿Sí? Aquí tengo, ¿sí?, la variable independiente y aquí tengo el contexto, adolescentes, ¿sí?, que lo tengo en verde. Entonces, vemos que una pregunta entonces se construye y esto aplica para todos los enfoques, ¿sí? Tenemos este componente, evidencia del enfoque, variable dependiente, contexto. Si fuera una investigación cualitativa sería más o menos similar, componente, categoría de análisis,
No, componente, evidencia de enfoque, categoría de análisis y contexto. Más o menos igual. Pero, ¿dónde se modifica? En la evidencia del enfoque. Aquí hay una evidencia completamente cuantitativa. ¿Sí? Se analiza de manera explícita que una de las variables no es manipulable, por lo cual de entrada ya yo parto que esta tesis debe ser no experimental. ¿Sí? Entonces vemos cómo nosotros estamos basándonos. Ahora, resulta que nosotros cuando comprendemos los métodos, y aquí estoy trabajando solamente con uno, ¿sí? Se nos hace bastante sencillo hacer la sistematización. Por ejemplo, permítanme y aquí. ¿Sí? Entonces, si yo parto de aquí, vamos a ver si aquí logro organizar mejor esto para que se vea un poco mejor. Permítanme acá, ganamos un poquito más de espacio para hacer lo que quiero hacer ahora. De variable independiente, vamos a bajarlo más. ¿Sí? Vamos a ponerla acá para ver si ganamos un poquito de espacio. Aquí tengo el análisis más o menos de cómo están las variables. ¿Sí? Esta viene siendo la variable dependiente. Vamos a ponerla acá. Tengo variable dependiente. Ok, aquí voy a ponerla aquí. Tengo cómo se estructura. Vamos a cambiarle esto para que no se vea tanto. Vamos a ponerla aquí y aquí tengo el primer ejemplo de la pregunta. Ahora, cuando voy a diseñar, cuando voy a diseñar el, el objetivo sale de la pregunta, ¿sí? Entonces tengo el objetivo. Y hay también una técnica que nos ayuda a crear objetivos metodológicos. Y es que el objetivo debe responder a cuatro preguntas. ¿Cuáles son las cuatro preguntas? ¿Qué se va a investigar? ¿Cuál es el qué? El cómo, el cómo, el para qué, el para qué y el a quiénes. Y el a quiénes, ¿ok? Aquí tengo más o menos también la estructura. Entonces vamos, tengo la pregunta. Ahora esta pregunta es bastante, vamos a ponerla acá. Voy a quitar los colorcitos. Voy a poner aquí el qué. Voy a poner acá los colores, diferentes colores. Como este de amarillo. Vamos a este de morado. Vamos a poner este de rojito. Y dejemos este de verde. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces, lo primero que hago es coger la pregunta y le pongo un verbo en infinitivo. En este caso puede ser ¿cuál? Puede ser determinar. ¿Mm? Determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en adolescentes víctimas de la ciudad de Montería, ¿sí? Eh, para el desarrollo de propuestas de intervención, ¿sí? Por ejemplo, psicoformativas. Un ejemplo. Dependiendo, esto puede cambiar dependiendo de la intencionalidad del investigador. Entonces vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, ¿Qué quiero hacer? Quiero determinar la incidencia, ¿sí? Eh, del acceso carnal violento, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner determinar, eh, veamos para ver, determinar, veamos a ver, descriptivamente, por ejemplo,
determinar efectivamente la incidencia del acceso carnal violento, por ejemplo. Entonces tengo, ¿qué quiero? Quiero determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Eso es lo que quiero, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? De manera descriptiva, ¿ya? ¿Para qué lo voy a hacer? Para desarrollar propuestas de intervención psicoformativas. Es decir, al final, a partir de los datos recolectados, los datos me van a permitir de pronto proponer. No voy a implementar, no es el objetivo de la investigación, pero para proponer, ¿sí? Para proponer, vamos a poner para proponer, para el desarrollo, eh, para el desarrollo de propuestas, digamos así. Y en a quienes, aquí tengo literalmente el a quienes, que serían a los adolescentes víctimas de Monterrey. ¿Vale? Entonces, aquí vemos cómo nosotros, desde esa coherencia de lo que queremos, lo establecemos. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo nosotros, a partir de esta información, podemos crear la sistematización? Esto aplica para todas las investigaciones, obviamente haciendo las respectivas adaptaciones de los diferentes tipos de enfoques. Es decir, que yo tendría que hacer esto no importa el tipo de investigación que estoy desarrollando. No hacer al pie de la letra lo que estoy haciendo, me refiero a hacer el análisis del diseño metodológico que estamos escogiendo para ver de qué manera nosotros podemos trabajar. Entonces vamos para ver, aquí tengo tanto mi pregunta como mi objetivo. Veámoslo aquí, lo pongámoslo aquí. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a ver aquí. Vamos a quitarle los colores, ¿sí? Ya sabemos cómo funcionan, ¿sí? Y vamos a poner acá. Tengo aquí mi pregunta general de la investigación y acá tengo mi objetivo general. Y nos hemos dado cuenta que de la pregunta general sale el objetivo general. Debe haber coherencia. Y esta coherencia debe garantizar que las palabras sean lo más precisas, lo más, por ejemplo, que las variables sean identificadas de manera exacta, tanto en la pregunta como en los objetivos. Si llegan a cambiar algo, lo más probable es que pueda ser causal de rechazo por parte de los evaluadores. Todos estos tipos de aspectos tenemos que tenerlo en cuenta. Sabemos que hay una relación completamente de interdependencia entre la pregunta y el objetivo general. Deben ser completamente coherentes, ¿ya? Este es algo que usualmente muchas personas fallan. Y aquí viene un tema también que debo reconocer, porque no importa, no importa, aquí hay algo que un amigo me decía, que uno es capaz de corregirse hasta los propios ejercicios que uno ha hecho. A veces no nos percatamos de que, es decir, cuando hasta uno mismo se lee la misma pregunta que uno hizo y le encuentran modificaciones. Así que esto siempre va a estar sujeto a mejorarse, pero aquí es donde yo sí quiero hacer una salvedad grandísima. Y es que usted tiene que defender su intencionalidad investigativa. O sea, por ejemplo, imagínense que yo estoy sustentando mi propuesta de investigación, estoy en la predefensa o en el examen de suficiencia investigativa para que me aprueben y yo arranque, ¿cierto? O en su defecto estoy en la defensa, porque esto he visto que ha pasado hasta con estudiantes. Y el evaluador dice que yo no considero, ese objetivo no me gusta. Yo considero que tú tendrías que poner más bien de qué manera, ¿sí? Se podría mejorar las habilidades socioemocionales eh, de personas que han sido víctimas de violencia sexual. Pero permítanme decirle algo. eh, la pregunta que le está diciendo el evaluador está bien, pero esa es otra investigación. Y aquí es donde yo le digo a la gente que yo asesoro,
debe defender. Sí, claro, excelente comentario que usted me dice, pero lastimosamente mi objetivo no es de intervención. Es decir, mi intencionalidad investigativa considerando. Sí, porque es que en Montería no podemos arrancar un programa de intervención que mejore si no tenemos unos estudios previos, sólidos, fuertes, que nos permitan reconocer el problema de manera exacta y de manera estadística. Por esa razón es importante hacer este estudio. Y a nivel doctoral, con una muestra representativa, utilizando la rigurosidad científica, pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí es donde, y se lo voy a decir, muchos estudiantes de doctorado y de maestría van con una actitud equivocada en su formación, porque van con una actitud muy fusilánime, donde están en función, o sea, queriendo no tener problemas, comienzan a aceptar todo tipo de comentarios. ¿Sí? Y creen que una manera, o sea, yo tampoco quiero que se vean al plano de la terquedad, donde usted no escuche, no. Analice lo que le dicen, escúchenlo, pero considerando las bases que usted tiene. Porque si aquí me mueven tres elementos en esta pregunta, o en este caso en este objetivo, téngalo por seguro que me cambian la investigación. Ya es otra investigación. Ah, que te parece que es mejor idea coger este nuevo rumbo, perfecto, pero que seas consciente, no es consciente, o sea, no es que tu otra idea estuviese mala, simplemente que decidiste perseguir la idea de otra persona, que en este caso quizás pudo haber sido un evaluador, un asesor, un director. Pero si tú estás bien claro, por eso yo le digo a las personas, traten en lo posible de tener claridad, de hacer una matriz integradora del proceso investigativo donde haya claridad. Yo les pido favor que me regalen un minutico y ya retomamos esto. Voy aquí a activar el chat para que ustedes me comenten si se está entendiendo o no, ¿vale? Y me regalan un minutico. Ok, vamos a ver, aquí que me dicen. Vamos, sí, sí, igual, ¿vale? Buenas noches. Vale, vamos a ver. Sí, entendí muy bien, excelente explicación, muy bien, vamos. ¿Por qué no solo el verbo determinar? No, no, aquí puse un ejercicio para determinar los elementos. Por ejemplo, el cómo, en este caso el alcance sería descriptivo, ¿ya? Sí, pero si ves una manera diferente de poder ubicar el qué, ¿sí? Ahí se podría poner, ¿vale? ¿Sí? Y si te refiere, realmente digo, ok. Vale, perfecto. Aquí me dice que se entiende, todo bien, bien, profe, aclara duda, incluso ya tenemos esa intención investigativa, vale, perfecto. Te vamos a continuar, ¿sí? Para poder hacer un ejercicio, ¿vale? Esto aplica para todo. Entonces, ¿cómo sacamos las preguntas específicas, que sería la sistematización del proceso investigativo? ¿Cómo sacaríamos las preguntas? ¿Sí? Yo aquí estoy haciendo el ejemplo de un método. Pero si tienen la capacidad de adaptar esta idea a cualquier método, lo van a hacer. ¿Sí? Todos los métodos tienen su forma, sus fases, y aquí vamos. Entonces, de esta pregunta general van a salir las preguntas específicas, ¿sí? Que sería la sistematización del problema, y del objetivo general salen los objetivos específicos. Y si estamos en una investigación cualitativa, estaríamos hablando de los propósitos, ¿cierto? Específicos. ¿Vale? Y igualmente debe existir una relación de interdependencia entre las preguntas específicas y los objetivos específicos. Ok, vamos en este momento a ver, ¿de dónde salen las preguntas específicas? Aquí es donde de pronto se le dificulta a la mayoría de la gente comprender la relación que existe entre estos elementos y los que vienen más abajo, y salen justamente de aquí. Yo debo comprender las fases de la investigación. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, podríamos tener de manera inicial
De manera inicial tenemos que debo caracterizar la variable independiente uno. Sería lo primero, de manera profunda, ¿sí? Caracterizarla, ¿sí? Lo segundo que debería hacer, ¿sí? Debería ser obviamente fundamentar teóricamente las variables y poder crear instrumentos completamente validados. Es algo completamente importante. Fundamentar teóricamente los instrumentos, ¿sí? O las técnicas con las que se van a validar la información, ¿sí? Entonces, eso se tiene que generar. Entonces, ¿qué se hace? Se caracteriza la variable independiente, se fundamenta y teoriza los instrumentos que nos permitan establecer la relación entre las variables. Tercero, se mide y analizan los datos en la variable dependiente, se mide la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿sí? Y finalmente aquí podríamos hacer una propuesta. No siempre termina en propuesta. En este caso, ¿para qué quiero hacer la investigación? ¿Sí? Hacer un informe, construir un informe explicativo o construir todo un análisis concreto, crear un estado, lo que se quiere con la investigación. Entonces, cuando yo tengo exactamente que este método en particular, no todos los métodos, cada método tendría su manera. Por eso es que a mí me gusta mucho la gráfica, porque la gráfica me permite más o menos identificar los momentos. Aquí yo podría, de alguna manera, identificar unos momentos o unas fases, ¿sí? Unas fases que me permitan entonces crear las preguntas. Entonces, la primera fase, que vendría a ser una fase de caracterización o de diagnóstico, ¿no? Sería más que todo de medir o caracterizar el comportamiento de la variable independiente. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? ¿O cómo se manifiesta? ¿O cuáles son las características de, cuáles son las características de la manifestación de la variable independiente? En este caso, puedo ponerle nombre. ¿Cuáles son las características del acceso de los eventos de acceso carnal violento, de los eventos de acceso carnal violento en la población objeto de estudio? ¿Sí? Ya. La segunda pregunta, según esa fase que hicimos, sería precisamente cuáles son las características técnicas, cuáles son los fundamentos teóricos, ¿sí? Teóricos, teóricos y metodológicos eh, que permitan, que permitan eh, el análisis relacional en este caso, o el análisis descriptivo, ¿sí? El análisis, como es descriptivo, el análisis descriptivo de la incidencia entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? Yo le puedo poner los nombres para no poner variables, sino para ponerlo aquí, ¿sí? ¿Sí? Vale, regálame aquí un segundito. Vamos aquí vamos a ver. Tercer, ¿qué voy a hacer? Obviamente, eh,
eh, cómo implementar, o medir. Pues, aquí podemos ver varias cositas. Y es que podríamos literalmente diseñar y validar los instrumentos, diseñar y validar los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Sobre todo, aquí es indispensable la validación de los instrumentos. Algunos consideran que este objetivo puede ser insumo y lo omiten, lo manejan de manera implícita, pero en este momento yo lo voy a dejar así porque no me parece que esté de sobra. El cuarto objetivo sería más o menos de analizar, ¿sí? No, aquí estoy poniéndolo como objetivo, cómo, eh, cómo validar, cómo debe ser el diseño y validación de los instrumentos de recolección de datos y finalmente analizar. Aquí me... Algunos consideran que este tercero puede estar implícito en el segundo, así que podríamos omitir el tercero en el caso que querramos. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuáles son los resultados del análisis? Del análisis descriptivo de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Ahí podríamos ponerle también completamente el nombre de las variables para que no queden con esas denominaciones. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué propuestas pueden emerger? ¿Qué propuestas de intervención, considerando el objetivo específico en este caso? ¿Qué propuestas de intervención psicoformativas, vamos a ver, pueden surgir del análisis de los datos? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, bien, cuando vemos que estas preguntas responden, ¿sí? Responden a la dinámica del método que escogí, que en este caso es una invitación no experimental, ya los objetivos específicos salen de manera sencilla, ¿sí? Se me fue. Sale de manera sencilla. Vamos a ver. Recordemos que este quizás de pronto puede ser un objetivo que podríamos replantear en el caso que quizás que consideremos que o nos digan, no, mire, eh, este es un insumo, no debe estar de manera explícita en los objetivos. Perfecto, lo podríamos eliminar, ¿sí? No vamos a discutir por ese formalismo. Pero acá sí es. Entonces, veamos. Objetivo específico número uno, caracterizar, ¿sí? Los eventos, caracterizar la manifestación o cómo se manifiesta o cómo se manifestó más bien, ¿sí? La variable independiente en la población objeto de estudio. ¿Ya? Eh, Objetivo número dos, fundamentar de manera teórica y metodológica, ¿sí? Eh, es que aquí es donde falta el diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. Va por ahí, dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan el análisis? Fundamentar de manera teórica y metodológica el análisis descriptivo, ¿sí? Diseñar e implementar. Esta también estaría sujeta y validar, eh, voy a decir a validar, e implementar los instrumentos de recolección de datos
pero este quedaría como un insumo ahí. eh, eh, Analizar descriptivamente, de manera descriptiva, descriptiva, ¿sí? Descriptiva, analizar de manera descriptiva eh, la variable dependiente con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Y finalmente proponer, diseñar propuestas, diseñar o proponer estrategias de intervención psicoformativa que puedan surgir del análisis de los datos. ¿Ya? Bien. Este tipo de ejercicio, ya para irnos a la práctica, este tipo de ejercicio es un ejercicio donde buscamos de que haya coherencia entre la pregunta, el objetivo, entre las preguntas específicas y los objetivos específicos. ¿Se pueden mejorar? Obviamente se pueden mejorar y ahora vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos ayuden a mejorar esto. Pero lo que quería demostrar era sencillamente un hecho como este. Vamos a explorar varios ejemplos como este que estamos viendo acá. Vamos a ver, yo aquí tengo muchos ejemplos hechos en clase. Veamos a ver, este es cuantitativo, pero este es como experimental, ¿sí? Aquí tengo más o menos algo similar, que sería lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? ¿De qué manera un programa de formación de inteligencia financiera permite obtener mejores resultados en las finanzas personales de los estudiantes de la Universidad de Córdoba? Pero ya este es cuasi experimental por cómo está la pregunta. Hay unas variables independientes, ya, pero no los quiero enredar con esto. Pero ya esta es experimental, ¿sí? Miren de qué manera un programa de formación de inteligencia financiera yo voy a manipular el programa. Voy a diseñar el programa con una intencionalidad. Ya esto será una investigación experimental que permita obtener mejores resultados en las finanzas personales que quizás las estrategias convencionales que se desarrollan en la universidad. Entonces aquí, en este archivo que ustedes van a tener en el material de apoyo, tengo muchos ejemplos de diferentes tipos de investigaciones que quizás de pronto ustedes pueden tener ahí o tener el acceso. Pero bien, ya llevo una hora pasada, así que vamos a irnos a la práctica. Vamos a irnos a la práctica. Regálenme acá un segundo. Sí, me decía aquí, por eso les decía, en algunas investigaciones, de hecho, yo por mucho tiempo rechazaba algunos objetivos específicos que más que objetivos fueran como actividades o insumos de la investigación. Pero hay unos métodos en particular en donde quizás es, se convierte no solamente en una actividad, sino en un objetivo propio, porque termina también siendo un producto propio de la investigación, la validación o la construcción, por ejemplo, en este caso de un instrumento. Entonces, no es algo que podamos asumir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que la tesis sea la construcción de un estado del arte. Yo voy a hacer una investigación hermenéutica y mi investigación es la construcción de un estado del arte. Sí, es una revisión sistemática a profundidad de la construcción del estado del arte. Y sabemos que en el resto de las investigaciones, la construcción del estado del arte es una actividad que quizás no necesitamos que se vea proyectada en los objetivos, pero si es una investigación de carácter interpretativa cuya investigación propiamente es la construcción profunda de un estado del arte, es decir, el objetivo de la investigación es la construcción del estado del arte, el hecho que en la mayoría de las investigaciones el estado del arte sea una actividad, en este tipo de método el estado del arte es el objetivo mismo de la investigación. Claro que tienes toda la razón de que no es bueno que nuestras actividades científicas se vean proyectadas como objetivos, pero no puede ser una regla que no aplique o que aplique para todos los estudios. Pueden haber estudios en los que están. Y voy a ser muy puntual. Hay un autor que se llama Juan Miguel González Velasco.
una persona pues bastante, pues es un investigador emergente desde la complejidad, desde la transcomplejidad. Y, y este profesor en particular, porque tuve la experiencia de conocerlo y de experimentar eh, sus asesorías y sus direcciones, era una persona que a todos los estudiantes de doctorado les exigía que su segundo objetivo sea la fundamentación teórica, epistemológica y metodológica del estudio. Y para muchas personas quizás también este tipo de objetivo se quede en el plano del activismo científico, es decir, que debería ser un insumo implícito y no debería estar de manera explícita en los objetivos. Pero él planteaba lo siguiente, considerando que estamos en una tesis doctoral, donde a nivel doctoral debe surgir como uno de los objetivos principales la construcción de nuevo conocimiento, no podemos confundir la fundamentación teórica de la práctica investigativa con la fundamentación teórica del marco teórico. Entonces comprendíamos muy bien que entre los objetivos específicos de la investigación, más allá del marco teórico, debía emerger la fundamentación de nuevo conocimiento. Y hacia ese nuevo conocimiento teníamos que apuntar. Más o menos sería lo mismo que quizás podría estar pasando aquí. Sin embargo, y siendo consciente, porque anticipaba más o menos ese comentario que nos hacen, yo les ponía esta pregunta 3 y este objetivo 3, si de pronto les dirían a ustedes, está de más porque es una actividad y no debería ser un objetivo, pues lo pueden replantear porque podríamos asumirlo de manera implícita en la pregunta 2 y en el objetivo 2. ¿Sí? Eso se los dejo allí. Vale, vamos aquí ahora a, a retomar algo que hacíamos ayer para hacer la práctica del día de hoy, que es algo que quizás de pronto muchos tienen. Pero cuéntenme si se entendió lo que expliqué de los objetivos. Me comentan si se ha entendido y si se han comprendido. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vale, perfecto. Vamos a ver. Ayer hicimos tres PROM. Primer PROM que fue el de la triada, con el que parametrizábamos el enfoque, la perspectiva epistemológica, metodológica y teórica del estudio. El PROM 2 que era la actualización de la memoria de la inteligencia artificial, y el PROM 3 de las categorías de análisis. Esto lo hicimos ayer. Y esto nos dejó, permítanme acá, creo que fue este. Sí. Y pudimos crear hasta aquí, hasta la matriz preliminar de variables. Del caso que estamos trabajando sería inteligencia financiera, ¿sí? Y con las subvariables ya tenemos la sistematización de la realidad, ¿sí? Eso lo tenemos aquí. Ya vamos por este tercer PROM que nos está permitiendo entrenar a la inteligencia artificial para nuestro trabajo, ¿ok? En este caso es una investigación cuasi experimental. Vamos a ver si aquí tengo el archivito de ayer. Era este, era PROM, secuencia de PROM 20 si no estoy mal, ¿sí? Yo se las mandé ayer, vamos a mandársela nuevamente para los que no pudieron descargarla ayer, ¿sí? Aquí se las voy a mandar, aquí se las voy a mandar, ¿sí? Se las estoy mandando. Ahí están los tres prompts, ¿sí? Recuerden que los deberían adaptar a la investigación que están desarrollando, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Adaptarlo. Vamos ahora a irnos al cuarto prong. Entonces, el cuarto prong, ¿qué vamos a hacer? A partir de las categorías, en este caso de las variables, de la matriz de variables, vamos a crear una matriz estadística. Vamos a crear lo siguiente, vamos a crear el prong 4, que es una matriz estadística, ¿sí? Y cuando tengamos la matriz estadística, vamos a crear una matriz de subapartados para la descripción del problema. Cuando tengamos la matriz de subapartados, vamos a crear la introducción a la descripción del problema
y finalmente vamos a crear la descripción del problema. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer de manera inicial estos dos primeros prompts, la estadística y los subapartados para irnos a una práctica, a nuestra primera práctica del día de hoy. Entonces, el prompt número 3, el prompt número 4 vendría siendo la matriz de análisis estadísticos. Entonces, ¿qué va a decir ese prompt? Yo le digo, como esa matriz va a salir de la matriz de las variables, les digo, considerando la matriz preliminar de variables y considerando la tríada investigativa, que en este caso es cuantitativa, no experimental, experimental, cuasi experimental, que es la que estamos haciendo, que fue el ejemplo que pusimos ayer, le dijo, construye una matriz de informe o datos estadísticos internacionales que aborden las variables en contextos universitarios, ¿sí? Y la relación entre ellos. Y la relación entre ellos. De tal forma que la matriz permita hacer un análisis de cómo se manifiesta el problema a nivel internacional, ¿sí? Le digo, prioriza informes gubernamentales y no gubernamentales. Veamos acá. Le estoy pidiendo que construya una matriz de informes o datos estadísticos internacionales que aborden las variables en el contexto universitario. Recordemos que el trabajo con el que arrancamos ayer tenía que ver con las finanzas personales, la inteligencia financiera y las finanzas personales en universitarios y su relación con la deserción escolar y la relación entre ellos. De tal forma que la matriz permita hacer un análisis de cómo se manifiesta el problema a nivel internacional, prioriza informes gubernamentales y no gubernamentales, internacionales o autores reconocidos. Aquí le digo, instrucción clara. La matriz debe tener autor u organización, el año, le pido que no sea superior a 10 años, pueden bajarlo a 5 años si quieren, cita según APA, objetivo del informe o del estudio, estadísticas relevantes, aporte a la descripción del problema, inicia presentando al menos 10 fuentes internacionales. Responde la matriz en este mismo chat. Entonces vamos a poner este chat, vamos a pegar nuestro prompt para ver cómo nos va. ¿Sí? Ahora, de este prompt van a surgir también unos prompt derivativos. Por ejemplo, aquí se está conectando y me está haciendo el informe, dice. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Voy aquí a apagar el chat porque necesito ahora compartir el archivo y que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver. Aquí me está generando. Aquí me está generando datos. Vamos a ver. Aquí me dice que este autor plantea lo siguiente: examina el impacto financiero de prácticas no remuneradas en estudiantes universitarios. Dice que el 62% de los estudiantes reportó dificultades financieras que comprometieron su continuidad académica. Evidencia que los costos educativos indirectos son causa de deserción. Esa es importante para la descripción del problema. Tenemos que hacer inspección, entro al estudio, impacto financiero de las prácticas obligatorias no remuneradas. Y aquí pues estoy viendo que el estudio es real, que ya en las primeras clases hablábamos de la inspección técnica. Aquí tengo otros autores que hablan sobre el sistema de estudios globales sobre deserción indígena universitaria. Vamos a ver si tiene que ver con el problema. Destaca cómo la precariedad económica y falta de apoyo financiero incrementan la deserción. Vemos por acá, dice, analiza efectos del desempeño prolongado en estudiantes internacionales. Ya yo tengo que aquí que mirar ciertos elementos, ¿vale? Aquí me mencionan hasta investigaciones de la OCDE. Yo no puedo hacer inspección técnica porque me llevo toda la clase. Ustedes sí tienen que hacer inspección técnica cuando hagan esto en su trabajo real. Y ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? No me gusta esta fuente, esta fuente, esta fuente. Quédate con estas y eliminen lo que no les sirva. ¿Vale? En este caso le voy a decirle, regálame una matriz eh, con informes, con informes o estudios, con informes nacionales. Aquí Colombia.
Y con esto voy a hacer el siguiente prompt, que es el prompt que me va a permitir crear los subapartados de cómo voy a describir el problema. Aquí me está diciendo Ministerio de Educación Nacional, hablan de tasa de deserción acumulada de 45% en pregrado. Aquí me están generando datos importantes. Ok, aquí me está generando una cantidad de datos. Valido inspección. Si está todo bien, voy a hacer mi segundo prompt. ¿Sí? ¿Sí? Aquí le pido a nivel nacional. Ahora, vamos a crear la matriz de subapartados. ¿Sí? Entonces digo, considerando la triada del estudio, considerando la matriz de variables, el objeto concreto de estudio, considerando la matriz de informe estadístico tanto internacionales, regionales y nacionales. Este es el contexto, la perspectiva. Le digo, construye una matriz de los elementos que componen la descripción de problemas. Elementos que posteriormente se convertirán en subapartados de la descripción del problema. Los elementos deben construirlos considerando la relación de las variables y sus dimensiones, de tal forma que de manera progresiva se pueda comprender el problema objeto de estudio y cómo se manifiesta de manera deductiva. Deductiva es que va de lo general a lo específico, en este caso de lo internacional a lo regional. ¿Sí? El último de los subapartados debe ser asociado a cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio. Le voy a ponerle que máximo 6 apartados, voy a ponerle 5 para que no sean tan muchos apartados. Voy a copiar este prompt que lo pueden adaptar a sus necesidades y a lo que ustedes quieran, pueden mejorarlo lo más probable. No tiene por qué ser exactamente esto, esto es un ejemplo que yo hice, pero ustedes pueden mejorarlo. Pero la idea es que yo voy a entrenar a la inteligencia artificial antes que ella se ponga a redactar. Entonces ella me propone, hombre, el primer subapartado de la descripción tiene que ser problema global de la inteligencia financiera y la precariedad y la permanencia universitaria. Yo analizo. Aquí él va a abordar la relación entre la variable la variable de inteligencia financiera y deserción académica. Y va a tomar en cuenta los informes estos que arriba están. Perfecto. Segundo, evidencias regionales en América Latina sobre finanzas personales y inserción. Vale, perfecto. Aquí las tengo claritas. Ok. Tercer elemento, la deserción universitaria en Colombia y su vínculo. Mire que me lo está haciendo de manera deductiva. Comenzó en internacional, América Latina, ahora en Colombia, y finalmente va a terminar hablándome del problema en la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Y esto me va a poder permitir tener una descripción del problema técnica. ¿Ok? Entonces, es una manera de ir entrenando. Ahora, con esto, la siguiente práctica que vamos a hacer es la construcción de la descripción. Pero yo no le puedo salir a la inteligencia artificial, mira, hazme la descripción del problema. Claro que te la va a hacer, pero no significa que esa descripción sea eficiente o que sea de un alto nivel para tu proyecto de maestría o de doctorado. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Entonces, voy a llevarme estos prompts para que ustedes los puedan tener. En el material de apoyo van a encontrar prompts de diferentes tipos de métodos, de teoría fundamentada, de investigación-acción, hay de diferentes. Matriz preliminar de variables. Ah, no, ya se la tengo. Es esta, matriz estadísticos. Y hasta aquí vamos. ¿Ok? Vamos ahora a abrir. Vamos a hacer los siguientes prompts, ¿vale? Entonces veamos acá. Ya tenemos, ya tenemos los subapartados. Evalúenlos si hay algo que no le guste, corríjanlo. No me gusta este título, lo están mal orientando. O sea, esto no es simplemente copiar y pegar y hacer lo que la inteligencia artificial les dice. No. Esta es una manera de poder parametrizar la inteligencia, irla entrenando e ir haciendo retroalimentación. Así que quizás de pronto les va a tocar hacer uno, dos, tres PROM derivativos. ¿Qué son los PROM derivativos? Que a partir de ese PROM yo hago retroalimentación. Mira, estos subapartados no me gusta, integra el primero con el segundo, amplíame un apartado más, creo que me dejaste por fuera este tema. Ustedes ahí van puliendo esos, esos prompts. Vale, vale. Ahora entramos a la descripción del problema. Vamos a comenzar haciendo la introducción de manera inicial.
Y vamos a entrenar a la inteligencia artificial de tal manera que de manera progresiva puedan ir simplemente con prompt derivativos, ir construyendo toda la descripción del problema. Ahora les voy a explicar cómo. Por ejemplo, vamos con el prompt número 6 para hacer la introducción a la descripción del problema. Entonces le decimos, considerando la triada investigativa para que reconozca el tono en un tono técnico, ¿sí? Empírico y descriptivo, siendo coherente con el método que estoy trabajando, considerando la matriz de variables y en ella el objeto concreto del estudio y considerando las matrices de informes estadísticos, tanto internacionales, regionales y nacionales, y la matriz de subapartados, todo lo que hemos hecho, le digo, disponte a redactar la descripción del problema en varios bloques. El primer bloque que te pido y del cual te pido limite tu respuesta a este único bloque, no quiero que me entregue más, le digo, crea el título para el capítulo de la descripción del problema, teniendo en cuenta lo siguiente. En el primer párrafo presenta de manera general la temática de la investigación. En dos párrafos siguientes, citando autores reconocidos, redacta la descripción del problema y presenta simplemente la estructura del capítulo, considerando la matriz de subapartados del problema y desde el cual de manera deductiva se logra describir y comprender el problema. En este punto, simplemente vamos a tener un título y un par de párrafos introductorios a la descripción del problema. Espérame un segundito. Así que vamos a ver. Entonces vamos a poner nuestro prompt. Este prompt vamos a ponerlo para que nos haga la introducción. Vamos a ejecutar este prompt y lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces aquí dice, descripción del problema. El presente estudio se enmarca en la necesidad de comprender y abordar la realidad entre la inteligencia financiera. Les recuerdo lo que les he dicho en esta descripción del problema. O sea, miren, la inteligencia artificial no es suficiente. No es suficiente. Porque si lo fuera, créanme que se los dijera, no, simplemente copien y peguen. No. Aquí tienen que redactar con la inteligencia artificial. Cuando yo estoy trabajando me gusta hacer mapas, hacer esquemas, con mi equipo de trabajo nos sentamos, analizamos, sí, decimos, perfecto, arrancamos. Entonces, lo que la inteligencia artificial me entrega es producto de lo que yo la he alimentado. Y cuando ella me entrega, yo lo que hago es retroalimentar, ¿sí? Y redactar con la inteligencia artificial. Eso lo dimos el segundo y tercer día de clase. ¿Ok? Entonces aquí tengo claramente esta primera parte, vamos a leerla para entender un poquito cómo dice, el presente estudio se enmarca en la necesidad de comprender y abordar la relación entre inteligencia financiera y el manejo de sus finanzas personales y la pertenencia académica. En el contexto de la educación superior, múltiples investigaciones han iniciado que los problemas económicos constituyen una de las principales causas de deserción, no necesariamente por ausencia de ingresos, sino por una inadecuada administración de los mismos. Así, el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la competencia y habilidad financiera que poseen los estudiantes para gestionar de forma eficiente su presupuesto. Dice, la redacción de un problema de investigación exige claridad conceptual y progresión lógica en el planteamiento. Para Hernández Sampieris, aquí me dice, la descripción del problema debe presentar de manera estructural la situación de investigación. Vale, dice, en coherencia con estos lineamientos, y aquí presento cómo va a ser las estructuras con las que vamos a trabajar. Ahora él me va a preguntar, ¿quieres que continúe con el bloque 2? Sí, que vendría siendo nuestro primer, dice, problemática global, ¿sí? Pero escúchenme bien, esto no es simplemente decirle, sí, continúa, sino que podamos nosotros dirigir ese barco, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué comenzamos a decirle? Por ejemplo, sí, redacta, pero van a decirle qué quieren que lo haga. Entonces le voy a decirle, por ejemplo, en 5 párrafos, ¿vale? Construye el subapartado, ¿sí? Subapartado, le pongo un nombre subapartado, y aquí le digo, trata de hilar los datos estadísticos, trata de crear diálogo, crear un diálogo descriptivo eh, a partir de los datos estadísticos, ¿sí? Y
las conclusiones, las conclusiones internacionales acerca del problema, acerca de la problemática en el contexto internacional. ¿Vale? Este apartado debe presentarnos una comprensión amplia de la problemática. ¿Vale? Vamos a ver. Ejecuto, ¿sí? Y aquí me está construyendo en 5 párrafos porque se lo pedí esa primera parte. ¿Qué tengo que hacer? Inspección técnica, entrar a analizar lo que me está diciendo. Tengo que validar de que no entre en bucle repetitivo, que comience a decirme lo mismo varias veces, que ejecute la actividad y que termine en concreto lo que estamos haciendo. ¿Ya? Aquí me genera 5 párrafos donde me plantea la problemática global de la inteligencia financiera y la prevención universitaria. Y aquí puedo continuar. Ya voy creando las referencias, me las voy llevando una parte. Usualmente yo creo un archivo que se llama referencia donde la voy creando. Sí, aquí me está pidiendo evidencias regionales en América Latina. Le digo, sí, vamos, continuemos. Sí, vamos a decirle aquí, continuamos. Sí, continúa. Y le doy los elementos que quiero que tengan en cuenta con respecto a la evidencia regional en América Latina. No es simplemente construye, sino que vale. ¿Qué quiero de América Latina? Sí, yo le digo, vale, sí continúa, ¿sí? Centrando atención en el Caribe, en el Caribe, ¿sí? Y en la educación oficial, ¿sí? U- Vamos a ver esto y ahí podemos ponerle más elementos que yo quiera, dependiendo del enfoque que yo le quiera darle a, a ese apartado. Como no le dije el número de párrafos, para que ustedes entiendan cómo funciona la inteligencia artificial, si yo en el pasado le pedí 5 párrafos, lo más probable es que en esta nueva entrega me siga manteniendo 5 párrafos. Va a seguir preservando el patrón semántico. Vamos para ver si es verdad. Uno, dos, tres, aquí tengo 5 párrafos, mire. Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos. ¿Por qué? Porque él ya está asumiendo un patrón semántico. Entonces, aquí sería muy bueno que yo también, a partir de las orientaciones, comience a modificar un poquito esos patrones. Créame 3 párrafos, trata de evitar conectores como finalmente o en síntesis, porque siempre utilizan los mismos conectores, para intentar de pronto modificar un poco los patrones semánticos. Y así voy construyendo apartado por apartado, voy leyendo, haciendo curaduría, haciendo inspección técnica, evaluando la respuesta, todo lo que hemos aprendido en este diploma. Entonces, de esta manera, vamos nosotros a continuar. Voy aquí a apagar el chat por un momento para llevarme este siguiente prompt al archivo y que ustedes puedan tener ya el archivo actualizado con este prompt. Y ahora, cuando vengamos, vamos a hacer la matriz integradora del proceso investigativo, que es algo que vamos a estar viendo ahora. Déjenme acá un segundito. Voy aquí a guardar y se los voy a mandar por acá, por el chat. ¿Sí? Ahí les acabo de mandar el archivo actualizado con el último prompt. ¿Vale? Vamos a ver. Ok. Perfecto, ahí le mandé el archivo actualizado. ¿Sí? Voy aquí a activar el chat y me comenta si se está entendiendo lo que este servidor les ha explicado. Porfa, me comentan claramente si se ha entendido para hacer la práctica, ¿ok? Vale. Me dice que bien, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestra práctica. Como son varios apartados, vamos a darle el espacio para que lo haga. Vale, ya se lo va a mandar nuevamente. ¿Vale?
nos siguen escribiendo. Dice, profe, si uno hace curaduría de los documentos, ¿se puede tomar esa información para nutrir la tesis? Pues obviamente. Y más si ya hemos parametrizado de que estas fuentes sean de bases de datos indexadas. Tenemos el desafío de que si vienen de tesis, procuremos obviamente que las tesis estén sobre el nivel en el que estamos estudiando, que si estamos haciendo tesis doctorales, pues las tesis sean mínimamente doctorales, porque no es bien visto que aparezcan tesis de maestría en tesis doctorales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, extendido, reforzado con la práctica, vale, perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Cuéntenme cómo les ha ido con esa práctica. ¿Vale? Ok. Dice, estoy modificando el prompt en función del trabajo de tesis. Vale, perfecto. Vamos para ver si alcanzo a explicar algo último para poder ir como aterrizando y concluyendo en el día de hoy. Ok, vamos a ver. Dice, profe, si uno hace una curaduría, no, ya se los comenté. Claro que lo puede hacer, sobre todo si, si esas tesis vienen de fuentes confiables, de bases de datos indexadas, de repositorios institucionales, de tesis que estén sobre el nivel formativo de uno y así. Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un recorrido de prompts, ¿sí? Que nos han llevado a tener una descripción, ¿sí? En este caso, como es cuantitativa, deductiva. Si fuera cualitativa, pues buscamos que sea lo más inductiva posible. Eso lo vamos a ver el lunes. Eso lo vamos a ver el lunes. Ahora quiero crear, ¿sí? Y quiero que me presten atención porque queremos poner en práctica lo otro que enseñamos, que el tema de la construcción de las preguntas, el tema de la... Para ver, vamos a hacer la matriz integradora del proceso investigativo, donde vamos a estar construyendo esto. Hay algo que se me olvidó y es que cuando vayan a hacer la descripción del problema y vayan a hacer el apartado institucional, es importante que ustedes suministren datos. Por ejemplo, información estadística real del problema, si tienen de pronto informes, archivos, puedan suministrarlo a la inteligencia artificial para que los incluya. Recuerden de que si ella no tiene contexto lo puede alucinar y eso no es bueno para nuestra investigación. ¿Ok? Vamos a hacer ahora los prompts de la matriz integradora del proceso investigativo y para esto necesitamos hacer varios. El primer prompt que vamos a hacer es el de las fases y de las taxonomías de nuestra investigación para poder hacer la matriz integradora del proceso investigativo. Y aquí vamos a hacer ya nuestro siguiente prompt. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, el prompt que viene es el prompt de las fases de investigación. Este prompt es súper importante. Así que le digo, considerando que la investigación es cuantitativa, empírico-analítica, cuasi experimental, le estoy diciendo exactamente qué tipo de investigación es, de alcance correlacional y considerando los aportes de Sampieri, porque voy a tomarlo como base, pero ustedes pueden coger otros autores. Profe, si no lo tengo, pues sugieran, hagan un prompt inicial donde les sugiera varios autores, validen que los autores sean reales, validen que los autores sean de impacto, que sean reconocidos en el ámbito y en el área en la que usted está trabajando. Eso hace parte de la inspección en ese punto. Le digo, construye una matriz de las fases de la investigación de mi estudio, considerando los siguientes elementos. ¿Qué debe tener la matriz? Fases, definición de las fases, características metodológicas de las fases, la taxonomía de verbos asociadas a las fases, ¿sí? Y le digo, trata de integrar las fases en cuatro fases principales o macrofases de investigación. Le digo, los verbos deben de ser coherentes epistemológicamente al método. Ahora les voy a decir. Las fases pueden tomarlas considerando, y aquí les mando
les sugiero cuáles para mí son las fases. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Si ustedes pueden decirle cuáles son las fases, genial, ¿sí? Si no, tendrán que hacer curaduría de las fases que arroje la inteligencia artificial, ¿ya? Y recuerden que si van a juntar el archivo de un autor para que él tome las fases de ahí, traten de que esos archivos, traten de que esos archivos no sean muy largos, sino que copien exactamente las 3, 4, 5, 6 páginas, eh, máximo 10 páginas de donde saque él la información, ¿sí? En este caso, como la investigación que estoy haciendo es cuasi experimental, ¿sí? Como la investigación es cuasi experimental, vamos a hacer como el ejercicio para explicarle un poquito. En los videos que yo les mandé, en los videos que yo les mandé, explico el método cuasi experimental, pero permítanme, y aquí lo abordamos de manera rápida, ¿sí? Aquí está, este es el método cuasi experimental. Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos extraer las fases de aquí. Un, o sea, el número de las fases están así. Las investigaciones cuasi experimentales, uno, al ser experimental, vamos a manipular parcial o completamente algunas de las variables. Entonces, ¿cómo funciona un cuasi experimento? Tengo un grupo experimental donde yo voy a manipular una de las variables. En este caso, la variable independiente. ¿Sí? Y tengo un grupo control donde vamos, en este caso, a dejar que una variable independiente 2 se manifieste de manera natural. En el caso de la investigación que estamos realizando de inteligencia financiera, vamos a hacer lo siguiente. Las investigaciones experimentales consisten de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es un pretest. Fase número uno, pretest. Con ese pretest diagnosticamos tanto la variable dependiente en el grupo control, en el grupo experimental, como la variable dependiente en el grupo control. Por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo, lo primero que tengo que hacer como objetivo es diagnosticar cómo están las finanzas personales de los estudiantes, tanto del grupo experimental como del grupo control. Segundo, debo fundamentar teóricamente, ¿sí?, la estrategia o la variable independiente. Tengo que consolidarla teóricamente. Tercero, ¿sí?, cuando ya diseñé la estrategia, voy a aplicarla en la población objeto de estudio. En este caso, en el grupo experimental. ¿Sí? Mientras que en el grupo control, pues se está ejecutando la estrategia normal o la estrategia natural que tiene la universidad, que pueden ser algunos programas de subsidio o en su defecto la ausencia de ningún programa. ¿Sí? Y la cuarta parte, en la cuarta fase, vendría siendo el post-test. Volver a evaluar la variable dependiente después de, durante un tiempo, estar implementando la variable independiente. Entonces tengo dos acciones hacia la variable dependiente y dos acciones hacia la independiente. Entonces, las fases cuasi experimentales propuestas por Sampieri establece lo siguiente. Primero, hago un pretest tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Dos, diseño e implemento la estrategia. Dos y tres, diseño e implemento la estrategia eh, en la población objeto de estudio del grupo experimental. Y cuarto, hago un post-test. De esta manera, las investigaciones cuasi experimentales se fundamentan en un análisis intergrupo e intragrupo. ¿Cómo así? Que yo voy a comparar el pretest con el pretest, pretest con pretest, post-test con post-test. Voy a comparar pretest con post-test y pretest con post-test. Entonces, hace un análisis intergrupo, comparo cómo está el pretest del grupo experimental con el grupo control y el posttest del grupo experimental con el grupo control. Pero también hago análisis intragrupo. Analizo cómo es
la relación entre la variable dependiente en el pretest y la variable dependiente en el posttest, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. ¿Ok? Considerando esto, yo entonces le digo a la inteligencia artificial, las fases puedes tomarlas considerando. Fase número uno, como le dije, diagnósticos de las variables dependientes, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Dos, fundamentación epistemológica y teórica del plan de intervención, que es la variable independiente. Tres, la implementación de la variable independiente en el grupo experimental. Y cuarto, el análisis intergrupo e intragrupo entre los pretest y posttest. Voy a decir aquí, responde en, responde en el, responde en el mismo chat. ¿Sí? Vamos a probar este prompt. Vamos a probar este prompt. Probemos este prompt. ¿Sí? Para ver. Y vamos a hacer un análisis de esta respuesta. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. Aquí me define. Diagnóstico de la variable dependiente. ¿Sí? Me dice, en este caso, diagnóstico de la variable dependiente, permanencia académica y manejo de finanzas personales. Dice esta etapa en la cual se identifica y miden las condiciones de las variables dependientes en el grupo control y experimental mediante la aplicación de instrumentos estandarizados y validados. Aquí me define la fase. ¿Cuáles son las características de la fase? De estas características suelen salir las actividades científicas, aplicación de la prueba diagnóstica, uso de encuesta, garantía de confiabilidad, establecimiento de líneas de base de comparación. Y aquí vienen las taxonomías de verbo. Las taxonomías de verbos son importantes. ¿Sí? Y aquí en el prompt yo le pedí que me presentara unos verbos que pudieran ser relacionados con esa fase. Esto va a ser muy importante para el siguiente prompt cuando vayamos a construir los objetivos específicos. Gente bella, gente linda. Voy a hacer una explicación que para mí es muy importante, sobre todo cuando venimos de contextos muy latinoamericanos. Es común que las personas suelan utilizar la taxonomía de Bloom para extraer verbos para sus proyectos de investigación. Profe, ¿eso está bien o está mal? O sea, como la gente lo hace, no veo problema en que lo haga, que es coger verbos y traerlos a su investigación. Pero, ojo bien, quiero aclarar algo. No se les ocurra ponerle a la inteligencia artificial que extraiga los verbos de la taxonomía de Bloom. Y permítanme explicarle por qué. Porque eso es un error que cometemos de manera muchas veces inconsciente, pero que la inteligencia artificial no va a perdonar esa inconsciencia y lo puede tomar como una ambigüedad, podríamos decirlo. Podría interpretarlo de una manera diferente. Mucha gente, porque muchas personas les he escuchado decir que cuando construyen los verbos van a la taxonomía de Bloom. Y yo ahora les explico, yo digo, tú puedes ir a un dossier de verbos, a un documento donde hay una cantidad de verbos, analizar el verbo que te sirve y colocarlo. Eso no tiene problema. Pero cuando tú me hablas de taxonomía, la palabra taxonomía significa cómo se clasifica algo. En biología, por ejemplo, las taxonomías de especie animal clasifican las diferentes especies animales. En educación hay varias taxonomías. Está la taxonomía de Bloom en educación, la taxonomía de Tobón, la taxonomía Solo, la taxonomía de Marzano. Hay una cantidad de taxonomías. Cuando hablamos de taxonomía no estamos hablando de verbos. Estamos hablando de clasificación, de fases, de procesos. Entonces, cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, no nos estamos refiriendo a verbos. Nos estamos refiriendo a cómo Bloom clasificaba el aprendizaje. ¿Sí? Y Bloom lo clasificaba en 6 niveles. En recordar, comprender, ¿sí? Aplicar,
analizar, evaluar y finalmente crear. 6 niveles. Si yo le digo a la inteligencia artificial que utilice la taxonomía de Bloom pensando que va a sacar verbos que me puedan servir, no va a hacer eso. La inteligencia artificial va a comprender que van a querer trabajar con la taxonomía de Bloom y te va a sacar 6 fases. Y las fases del Bloom van a estar por encima de las fases del diseño metodológico. Entonces, algo que usualmente lo hacíamos de manera inofensiva, que era referirnos a la taxonomía de Bloom para decir que me voy a un documento de Bloom donde hay una cantidad de verbos que están clasificados según su taxonomía y extraer los verbos de allí. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes tienen que construir su propia taxonomía de verbos y que esa taxonomía de verbos sea fiel. ¿A qué? A las fases del método. Si aquí tengo 4 fases, no me interesan las 6 fases de Bloom o los 6 niveles de Bloom. No me interesan. Me interesa que la primera fase hayan verbos asociados al diagnóstico, a la fundamentación, a la implementación y a la comparación, que son los 6 niveles con los que yo voy a trabajar en mi método, en el diseño que yo escogí, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces, voy a copiar este nuevo prompt para hacer nuestra penúltima práctica. Ya nos queda simplemente una práctica antes de terminar esta clase, la clase del día de hoy. Voy a decirle aquí guardar y les voy a mandar nuevamente nuestro superarchivo, ¿sí? Con el último prompt para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan revisar, ¿sí? Y podamos de alguna manera avanzar. Aquí se lo estoy mandando para que lo vayan actualizando, ¿ok? Como de costumbre, voy a ponerles el, el chat para que puedan decirme si se está entendiendo lo que estamos explicando, ¿sí? Si este servidor ha sido asertivo en su manera de explicar y nos vamos a nuestra penúltima práctica, ¿ok? Traten de adaptar el prompt lo más que puedan a sus proyectos, ¿ok? Me dicen si se va entendiendo, ¿vale? La clase, ¿vale? Dice Luis Carlos López, excepto su aporte, especialmente las orientaciones, condiciones con el apoyo ya, por supuesto que tenemos dudas que en la medida, claro, que se va a ver practicado, se van resolviendo. Y le contesté en el otro prompt si borrar su contenido original visualiza que había que responder a través del chat. Vale, perfecto. Dice, ok, ok, vale, perfecto. Vale, vamos a hacer nuestro último prompt ya. Es un prompt donde vamos a crear los objetivos. Creo que es un prompt muy importante para la mayoría de ustedes. Obviamente adaptado, ustedes lo pueden adaptar, modificar, ampliar, como ustedes quieran. Entonces, este es un prompt largo, muy técnico, y se los voy a explicar, ¿ok? Este lo construí en el marco de, de cómo usualmente trabajo, pero vuelvo y repito, redactando con la inteligencia artificial. Jamás he tenido una respuesta que yo diga, perfecta, no voy a modificarle nada. A todas me toca modificarle algunos detalles, ponerle mi sello, mi impronta, ¿sí? Dice, considerando la matriz de fases de investigación de qué he hecho, qué es lo que yo he hecho que necesito ahora. La triada investigativa y las variables construye un conjunto de matrices, varias matrices, que presenten la integración del proceso investigativo. Le digo, o macro matrices integradoras del proceso investigativo. La primera matriz debe tener el título de la investigación, ¿sí? La pregunta general, el objetivo general. Comenzamos con el título. El título de investigación debe estar compuesto por la variable independiente, la variable dependiente y el contexto. Sé lo más concreto posible.
La pregunta general debe tener una composición de pregunta, lo que yo les expliqué hoy, debe tener un tono coherente a la tríada investigativa, debe presentar la variable independiente, la variable dependiente y el contexto. Evita de poner el método explícitamente, porque si no te pone desde un diseño casi experimental. Entonces, ya la experiencia me llevó a decirle no me ponga el método explícitamente. El objetivo general, le digo, debe ser coherente a la pregunta general, debe salir de la pregunta y de manera implícita debe responder al uno, qué, cómo, ¿sí? Y aquí pongo el cómo no metodológico, sino asociado a las variables. ¿Para qué? Y en la quiénes. Dice, el objetivo general debe tener un verbo infinitivo de jerarquía mayor a los verbos que se utilicen en los objetivos específicos. No puede repetir verbo, es decir, que el verbo que me utilice jerárquicamente debe ser mayor a los otros, desde la taxonomía que hemos creado. Maneja una redacción eficiente de forma que el objetivo general no te quede tan extenso. Vale. Segundo, la segunda matriz debe tener, por una parte, el enfoque, el paradigma, el tipo de investigación y la clase investigativa. Y la tercera matriz debe tener fases, ya la establecimos en el PRON anterior, las preguntas específicas que salen de las fases, el objetivo específico que sale de la pregunta, las actividades científicas que salen de los objetivos y las técnicas de recolección de datos que salen de las actividades científicas y los instrumentos que salen de las técnicas. Miren la relación. Pregunta sale de la fase. El objetivo sale de las preguntas. Las actividades salen de los objetivos. Las técnicas salen de las actividades y finalmente los instrumentos salen de las técnicas. Hay una coherencia de todos estos elementos. ¿Sí? Y digo, utilizar los verbos presentados en la taxonomía según cada fase. Vamos a probar este prompt para ver si este prompt definitivamente funciona como promete o no. Vamos a probar nuestro prompt en el chat que estamos trabajando porque depende de toda la conversación que hemos tenido para que funcione correctamente. Entonces veamos, comenzamos. Título de la investigación: Inteligencia financiera y permanencia académica en estudiantes universitarios, ¿sí? De la Universidad de Córdoba. Pero, aunque me hubiese gustado más la variable finanzas personales. Pero bien, de pronto la está manejando de manera implícita en la inteligencia financiera. Pregunta general: ¿de qué manera la inteligencia financiera influye en la permanencia académica de los estudiantes? Entonces, aquí me estoy dando cuenta que quizás no está considerando la variable dependiente finanzas personales. Yo particularmente haría esa retroalimentación, ¿sí? Yo le diría ahora, ojo, voy a decir aquí, a manera, a manera, manera de retroalimentación, ten en cuenta que estás dejando por fuera la variable dependiente de finanzas personales. Esa sería una de las observaciones que yo le haría. ¿Sí? Y acá vienen las fases y las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación inicial del manejo de finanzas personales y de la permanencia académica en los estudiantes de la Universidad de Córdoba? De identificar las condiciones de permanencia. ¿Sí? Segundo, ¿qué fundamentos epistemológicos y teóricos sustentan el diseño del plan de formación? Aquí me pone objetivo específico, fundamental el plan de formación, me genera una actividad científica, unas técnicas y finalmente los instrumentos. Puedo retroalimentarlos, puedo sugerirles, puedo modificarlos, claro está. Tercera fase, implementación. ¿Cómo se desarrolla la aplicación del plan de formación en el grupo experimental? Implementar el plan de formación y finalmente evaluar o analizar las diferencias, tanto intergrupo e intragrupo entre los resultados del pretest y posttest con respecto al manejo de las finanzas personales y permanencia académica. Entonces vemos claramente cómo tenemos nuestra matriz integradora del proceso investigativo. Esto es la columna vertebral del proyecto y nos va a servir para hacer el capítulo del diseño metodológico. ¿Ya? ¿Sí? Como lo planteé, sí. Como lo planteé, las finanzas personales
¿sí? Son parte de la variable dependiente, siendo la inteligencia financiera la variable independiente con la que se presentó el proyecto. Desde qué óptica lo estemos viendo, influye en qué rol le damos a la variable, ¿vale? Perfecto. Voy a decirle aquí, voy a retroalimentarle para ver si me tiene en cuenta esa modificación. Vamos a ver, ¿ya? Dice, mire, en el macro de la matriz efectivamente es priorizado la relación de inteligencia financiera y experiencia mecánica, pero quedó implícita y poco visible la otra variable dependiente que definimos, ¿ya? Porque no es el manejo, sino las finanzas personales. Sí, vamos a ver. Vale, entonces aquí me dice, pregunta general, ¿de qué manera la inteligencia financiera influye en el manejo de las finanzas personales y en la permanencia académica? Es que esta investigación tiene una variable independiente y dos variables dependientes. Objetivo general, y aquí me está teniendo en cuenta la observación que yo le hice. Miren la importancia de que nosotros estemos evaluando constantemente a la inteligencia artificial para que no pierda algunos aspectos, ¿vale? Ok, vamos a compartirles el archivo actualizado con este último prompt. Y yo creo que se nos acabó el espacio o el tiempo para el día de hoy. Ya les queda a ustedes hacer esta práctica que hemos hecho. Veamos aquí, veamos a, vamos a mandar acá. Y quiero, se lo voy a mandar, porfa. Ahí se lo estoy mandando, se lo acabo de mandar. Porfa, descarguen la actualización de los prompts. Descarguen la actualización de los prompts, ¿vale? Ok. Sí, vamos a guardar aquí. Sí, vale. ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? Me informan, porfa. Espero que les haya gustado. Recuerden, la clase de mañana a las 7 de la mañana van a estar con Olga. Es una clase muy interesante. Y retomamos conmigo el día lunes. ¿Ok? Dios mediante, esperando de que todo, tanto para ustedes como para mí, pues, eh, obra a favor de nuestro bienestar. Dice que no copié todo el prompt. Ah, ya, ya. Tienes toda la razón. Muchas gracias por hacerme la observación. Vamos a ver. Y tienes toda la razón. Así que vamos a copiar. Vamos a copiar esto. Nuevamente. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Espero que esto esté de alguna manera favoreciendo sus habilidades investigativas. ¿Sí? Mañana tienen clase. A las 7 de la mañana tienen clase con la profesora Olga. ¿Sí? Y el lunes conmigo, ¿ok? No se olviden de la clase de mañana. ¿Vale? Sí, ya eso es con Lina Delgado o con Danis. La clase es grabada. Vale, llegamos a nuestra parte final del día de hoy. Así que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y pues nos vemos el día lunes. Conmigo el día lunes, mañana tienen clase con la profesora Olga a las 7 de la mañana. Bendiciones.